lograr sus ambiciones personales en un movimiento colectivo dirigido todo hacia el exterior. La única forma de alcanzar este objetivo era asustar a la población por medio de un oscuro enemigo cuya mera existencia amenazara la supervivencia de la nación americana. Entre los adeptos más entusiastas de las doctrinas de Strauss encontramos a un joven Paul Wolfowitz. La idea de crear una gran amenaza para unir a la población en torno a un enemigo común no era nueva en absoluto. Desde Nerón a Hitler, en la historia abundan los ejemplos de la aplicación de esta estrategia con gran éxito. La novedad introducida por los neocons era que, por primera vez en la historia, el enemigo de quien protegerse se volvía el mundo entero. Paradójicamente, el mayor obstáculo era representado por Henry Kissinger, el pragmático ministro de Exteriores de Richard Nixon, que perseguía una política de disensión en el mundo basada en sólidos y duraderos acuerdos bilaterales. Pero cuando Nixon tuvo que dejar la presidencia a causa del escándalo Watergate, los neocons lograron poner al lado del nuevo presidente, Gerry Ford, a un ministro de la Defensa que ocuparía la misma posición 30 años después. Su nombre, Donald Rumsfeld. Otro neoconservador que se aprovechó de la situación fue el actual vicepresidente Dick Cheney, que desempeñó el papel de jefe de gabinete de la nueva presidencia Ford. La Casa Blanca empezaba así a volverse un territorio familiar para los hombres que perseguían el sueño de una América fuerte y compacta, sin compromisos con nadie, y que por sí sola impone al mundo sus reglas y guía a las otras naciones en la milenaria guerra del bien contra el mal. De hecho, aunque en ese momento se viviera un periodo de relativa distensión con Rusia, Rumsfeld se hacía notar por sus continuos intentos de alimentar un miedo que la misma historia, 30 años más tarde, revelaría que nunca existió. The Soviet Union has been busy. They've been busy in terms of their level of effort. They've been busy in terms of the actual weapons that they've been producing. They've been busy in terms of expanding production rates. They've been busy in terms of expanding their institutional capability to produce additional weapons at additional rates. They've been busy in terms of expanding their capability to increasingly improve the sophistication of those weapons. Year after year after year, they've been demonstrating that they have steadiness of purpose, that they're purposeful about what they're doing. Pero todo esto a la CIA no le cuadraba. Fue entonces cuando Rumsfeld, gracias a su cercanía con Ford, convenció al presidente de que instituyera un grupo de investigación independiente que volviera a evaluar todas las informaciones que la CIA estuvo recogiendo durante esos años. El grupo fue llamado Team B, el segundo equipo, y a su cabeza fue colocado Richard Pipes, que puso a su lado a un joven y prometedor Paul Wolfowitz. El verdadero intento del equipo B era manipular los datos originales de la CIA hasta transformar la imagen de la Unión Soviética desde la de una anormal nación competidora, temible pero dispuesta a razonar, en una verdadera cuña del mal, dotada de armas potentísimas y desconocidas, cuyo único intento era aniquilar a los Estados Unidos. Al final del trabajo, Pipes y Wolfowitz presentaron un dossier que reflejaba perfectamente esa imagen aterrorizadora del Imperio Soviético. Pero era una imagen irreal, nacida de la proyección de su propio deseo por encontrar un enemigo poderoso contra el cual dirigir las preciosas energías individuales de la nación, que se iban deshaciendo debajo de un relativismo moral que ellos consideraban inaceptable. La presidencia de Jimmy Carter, que sucedió a Gerry Ford, impuso un alto a la marcha de los neocons. La necesidad de volver lo más pronto posible a la Casa Blanca les llevó a buscar una alianza en un territorio nunca explorado antes, el de la derecha religiosa, que constituía una reserva inmensa de votos que hasta entonces nadie había utilizado. Por tradición, los líderes de la Iglesia protestante siempre han tenido sus rebaños lejos del mundo político, que consideraban corrompido e inmoral. Pero evidentemente el miedo de caer bajo el dominio comunista, que llevaba consigo también el ateísmo, fue suficiente para convencerlos de formar una alianza con la derecha republicana que continúa hasta hoy. Sick and tired of hearing about all of the radicals and the perverts and the liberals and the leftists and the communists coming out of the closets. It's time for God's people to come out of the closets, out of the churches, and change America. We must do it.
Ronald Reagan ganó así las elecciones con una victoria arrolladora que sepultó al demócrata Jimmy Carter. En ese punto, los neocons se sintieron con el derecho de pedir algunas posiciones importantes en el nuevo gobierno de Reagan. Entre ellos, Paul Wolfowitz fue escogido jefe de las relaciones exteriores de la Casa Blanca, mientras un amigo suyo de los tiempos de Strauss, Richard Perle, tomó el puesto de viceministro de la Defensa. Pero el gran enemigo que estaban buscando se iba deshaciendo debajo del peso de las luchas internas y de la corrupción. La última vez que los soviéticos intentaron extender su área de dominio fue con la invasión de Afganistán en 1980. Fue entonces cuando la CIA alistó a Osama Bin Laden y a sus Freedom Fighters, los combatientes por la libertad, dándole toda la ayuda militar, económica y estrategia necesarias para rechazar a los soviéticos de sus fronteras. Con la salida de los rusos de Kabul, comienza para la Unión Soviética la cuenta atrás, que le llevaría en poco tiempo a la fatídica caída del muro de Berlín. Frente al evidente destrozo del gran enemigo de papel, los neocons empezaron a acariciar la tentación de extender su control militar y estratégico al mundo entero. We want to change some deeply entrenched notions about the proper role of American power in the world. Pero controlar el mundo desde hace más de un siglo quiere decir controlar los recursos energéticos. Y esto a su vez quiere decir controlar los pozos de Oriente Medio. Esto no es una novedad de los últimos años. The British checkmated Hitler in Syria when they moved in before the Nazis could take over, thus cutting off a potential source of oil for the German panzer divisions. Iran, too, is the same story. The British, with this coup, control almost all of the Middle East oil supply. This is the oil that Hitler badly needed, but lost. And with Russia in the way, he can't win the Caucasian oil fields. La ocasión de oro vino con la Primera Guerra del Golfo, en 1991. Pero en el momento crucial, con el ejército iraquí ya derrotado, el presidente Bush prefirió detenerse y dejar a un Saddam Hussein muy redimensionado al mando del país. Las ambiciones de control global de los neocons tenían así que detenerse otra vez, volviéndose la pesadilla de una espera sin fin con la inesperada victoria de un desconocido Bill Clinton en las elecciones de 1992. Mientras tanto, Rusia iba recuperando su poderío y los neocons veían alejarse cada año más su preciosa oportunidad para extender su dominio al mundo entero. Ever since the Cold War ended, there were people who were fuming on the right, thinking, this is the golden opportunity now that Russia's out of the way for America to take over the world. We're not doing anything about it. Those damn liberals, those softheads, are keeping us from doing what is our godly mission. En la espera de que acabara el mandato de Clinton, los neocons desarrollaron la así llamada Doctrina Wolfowitz, que se basaba en el derecho de los Estados Unidos de empezar una guerra de prevención donde quiera en el mundo, para evitar que otras naciones volvieran a poner en duda su supremacía global. Nacía así un detallado plan estratégico de alcance global que conoceríamos como PNAC, Project for the New American Century, o Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Una vez reconquistada la Casa Blanca con Bush Jr. en la polémica elección del 2000, los neocons solamente tenían que volver a poner en pie la operación dejada a medias por su padre 10 años atrás. De hecho, esta vez encontramos a Dick Cheney como vicepresidente, a Donald Rumsfeld como ministro de la Defensa, que escoge a su lado como ayudante a Paul Wolfowitz. Pero para volver a arrancar la gigantesca máquina de guerra americana a nivel global, no se podía volver a agitar la amenaza soviética, que ya estaba relegada para siempre a las páginas de la historia. Necesitaba un tipo de enemigo nuevo, transversal y escurridizo, feroz e invisible, que estuviera en todas partes y en ningún lugar, y que pudiera asustar a los americanos al punto de obligarles a aceptar una respuesta de medida global.
Con unos pequeños retoques, Al-Qaeda, que era la base de datos donde la CIA guardaba los nombres de los guerrilleros que había mandado a luchar al lado de Bin Laden, se transformaba en una poderosa organización terrorista internacional. A su vez, Bin Laden veía cómo se le atribuían los atentados a las embajadas americanas de Kenia y Tanzania, y el atentado al barco americano Cole, otra vez sin haberlos reivindicado. La sospecha de que alguien entre el FBI y la CIA estuviera construyendo una figura artificial para usarla mediante actos terroristas bajo falsa bandera parece confirmada por los conflictos internos que alcanzaron hasta el nivel de la presidencia. After the Cole, I had battle plans drawn to go into Afghanistan, overthrow the Taliban, and launch a full-scale attack search for bin Laden. But we needed basing rights in Uzbekistan, which we got after 9/11. The CIA and the FBI refused to certify that bin Laden was responsible while I was there. No one knew Al-Qaeda existed then. Pero ya los medios occidentales habían decidido. Era Bin Laden el origen de todos los males, y en ese punto de él podíamos esperarnos todo. En la tarde del 10 de septiembre del 2001, se puso en la mesa de Bush un detallado plan de guerra para atacar Afganistán, con una fuerte ayuda a la Alianza del Norte, que desde hacía tiempo luchaba para quitar a los talibanes el poder en Afganistán. Faltaba solo un detonador para poner en marcha la operación que hubiera finalmente llevado a América al control estratégico de los recursos mundiales, y los neocons a la realización de su viejo proyecto. Hagamos ahora un breve paso atrás y leamos unos pasajes de las conclusiones del documento del PENAC, que fue publicado en septiembre del 2000. En el capítulo titulado La creación de una futura fuerza dominante, leemos frases como: en este momento, los Estados Unidos no tienen rival en el mundo. Nuestro plan debe intentar prolongar lo más posible en el futuro esta posición de ventaja. Los Estados Unidos tienen que mantener un ejército que pueda ser desplegado rápidamente para ganar más guerras a gran escala al mismo tiempo. Tenemos que reposicionar nuestras fuerzas para adaptarlas a las realidades estratégicas del siglo XXI, colocando en bases permanentes las tropas en el sureste de Europa y en Medio Oriente. El presupuesto anual del ejército tiene que ascender hasta el nivel de 90 o 95.000 millones de dólares al año. Los aviones especiales como el J-Stars son muy pocos para las modernas exigencias operativas. El ejército tiene que acelerar sus planes para adquirir vehículos armados de tamaño medio. Esta transformación del ejército es considerada un objetivo tan urgente como el de prepararse para el escenario de la guerra moderna. Este proceso de transformación, aunque llevara a un cambio revolucionario, está destinado a durar mucho tiempo, a menos que intervenga un evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. Jap planes without warning bring war to America. Our great Pacific outpost in the Hawaiian Islands is ruthlessly bombed as Japan's perfidious declaration of war. Death and destruction unleashed on a nation at peace. On that fateful Sunday morning when this country was extending a friendly hand of conciliation and peace. The treacherous attacks brought death to almost 3,000 American soldiers, sailors, and civilians. Our loss in warships and planes was high, but overnight this nation was united in an all-out determination to avenge the hideous assault on American lives and property. Our battle cry is, remember Pearl Harbor. Dense black smoke billowed to the sky as the massive control tower began to keel over. The Arizona's courageous crew stuck to its guns until the very end. Here was displayed heroism that will live forever in the glorious annals and traditions of the American Navy. La del 11 de septiembre no fue la primera vez que la nación americana se vio arrastrada a una guerra por un